tenemos la suerte de presentar a una amiga de la casa, a Pepa Horno. Pepa es psicóloga y reconocida consultora independiente en infancia, afectividad y protección. Durante más de 15 años ha coordinado campañas para la prevención y erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, especialmente el castigo físico y psicológico en el hogar y el abuso y la explotación infantil. También ha brindado asesoramiento técnico a ONGs, instituciones y empresas y ha realizado formaciones para profesionales, padres y madres sobre protección infantil, desarrollo emocional y prevención de violencias. Es autora de varios libros sobre desarrollo afectivo y social y coordinadora de estudios e investigaciones en el ámbito de la protección. Muchos de los libros que Pepa ha desarrollado los pueden acceder allá afuera. Hay una mesa en donde están los libros de Pepa. Estamos muy orgullosos y contentos de haber traído a Pepa a Uruguay nuevamente. Cuando estábamos organizando este seminario y pensando en un seminario que trabajara sobre protección infantil y adolescente, sabíamos que Pepa no podía faltar y le pedimos apretar la agenda y así lo hizo y la tenemos hoy acá, muy contentos de eso. Escuchar a Pepa siempre es revelador. Estuvimos ahora en un almuerzo de 45 minutos y ya nos llevamos piques sobre redes de amor. Todos los que estuvieron en el almuerzo pueden dar fe de eso. Escucharla siempre es una revolución para los que tenemos la suerte de escucharla varias veces. Así que bueno, creo que las palabras se las lleva toda Pepa y damos inicio a esta conferencia central que se llama Contextos que curan. Bueno, pues gracias Maca y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y gracias a Aldeas Infantiles, a Ceci, a Samuel, a Ana Inés, a todo el mundo por haberme traído aquí una vez más. Me siento rara, voy a estar todo el rato haciendo así, pero bueno. Vamos a ver, tenemos 3 horas por delante, entonces he decidido más o menos estructurarlo del siguiente modo. Voy a hablar la primera hora, después haremos una parada para un mínimo café de té y luego dedicaremos el resto del tiempo a preguntas y luego quiero acabar con un ejercicio que haremos todos juntos, ¿vale? De tal manera que habrá, si todo va bien, habrá casi una hora para que me hagáis preguntas, porque yo creo que esto es parte del sentido de lo que estamos haciendo aquí estos días, ¿no? Dicho lo cual, cuando pensé con Ceci cuál podía ser mi aportación a este congreso, a este seminario y sobre qué podíamos centrar la ponencia que iba a dar, hay todo un cambio de mirada que se ha producido en los últimos años en el trabajo de protección, todo un cambio de enfoque, que es el que yo quiero traer esta tarde y en el que me parece que más tenemos que revisar el trabajo que estamos haciendo y la intervención que estamos haciendo con los niños, niñas y adolescentes. Pasa, por favor. Entonces, ese cambio de mirada tiene varios puntos por los que voy a empezar. Hay un cambio, esto es mirar y entender de diferente forma el trabajo que hacemos. Hay un primer cambio, que es del que más voy a hablar esta tarde, que es poner el foco en el entorno, en el contexto donde trabajamos. No solo en la intervención que hacemos, sino en el contexto donde realizamos esa intervención. Luego lo voy a contar con un poco más de detenimiento, pero este para mí es una de las claves que resulta más interesante y que ayuda a lograr una cosa que resulta muy complicado como profesional, que llamamos la consciencia. La consciencia tiene que ver con saber por qué estoy haciendo lo que hago y para qué estoy haciendo lo que hago. La consciencia marca la diferencia entre una intervención profesional de calidad y una intervención de otro tipo. La consciencia marca el sentido de lo que hacemos, pero el problema es que lo que hacemos está tan marcado en todos los que trabajamos con personas y especialmente los que trabajamos con personas que sufren y a más los que trabajamos, como es el caso de la mayoría de la gente que estamos aquí, con niños, niñas y adolescentes que sufren. Tenemos que llegar a comprender que el trabajo que hacemos lo hacemos a través de la relación. Es la relación que establecemos con la persona donde se da el sentido y el núcleo de la intervención que hacemos.
Esa relación está tan condicionada por lo que aporta esa persona, en este caso por lo que aporta el niño o niña de adolescente, entre otras cosas, por ejemplo, sus vivencias, como se hablaba esta mañana, traumáticas, y como hablaremos en la sesión de mañana sobre trauma, sus modelos vinculares, su historia, su modelo familiar del que viene, un montón de factores, la historia intergeneracional y transgeneracional de la que hablaba Nelly esta mañana, eso es lo que aportan ellos a la relación. La pregunta es, ¿qué aportamos nosotros a esa relación? La pregunta es, nosotros y nosotras como profesionales, ¿qué es lo que ponemos en esa relación para que esa relación sea una intervención de calidad? El problema es, para poner conciencia en esos elementos, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como las hacemos, porque nosotros nos comportamos y actuamos con las personas como actuamos en la vida diaria. Nosotros somos de una determinada manera. Tenemos una historia personal que nos ha marcado y nos ha llevado a hacer las cosas de una determinada manera. Y a veces, en estos años, una de las cosas que yo he aprendido y que tengo más claras es que la eficacia de lo que hacemos a veces no depende tanto de lo que hacemos como de la manera en la que lo hacemos. Es la forma en la que hacemos las cosas la que marca la eficacia de lo que hacemos. Pero el problema es que esa forma está tan condicionada, la tenemos tan interiorizada, forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de actuar, que poner conciencia en esa manera de hacer las cosas nos resulta muy complicado. Es la parte, paradójicamente, más difícil de aprender como profesional. La diferencia entre ser un estudiante recién licenciado que lleva un año trabajando y ser una persona que lleva 30 años trabajando es que la experiencia de esos 30 años ha ido cambiando su manera de hacer las cosas. Ha ido haciéndole acercarse a la persona de una manera diferente. Así que uno de los cambios y de los elementos de conciencia que vamos a tener que poner, que vamos a tener que hacer, es poner conciencia en el contexto en el que estamos trabajando. Y como luego hablaremos, el contexto me refiero a las paredes, me refiero a las mesas, me refiero a las sillas, me refiero a los despachos, me refiero a los centros, me refiero a los contextos, literalmente. No estoy hablando de algo teórico, estoy hablando del entorno físico en donde estamos trabajando. Uno de los elementos esenciales para hacer un trabajo de calidad es entender que el trabajo que hacemos empieza por diseñar un contexto adecuado. Si intentáis que las personas que están sufriendo, y especialmente los niños, niñas y adolescentes que sufren, hablen, elaboren, se abran en un contexto inadecuado, no va a funcionar. A veces es el contexto el que marca el sentido de lo que nosotros estamos intentando hacer, no lo que nosotros hacemos. Así que uno de los elementos de conciencia y de cambio de mirada que necesitamos es mirar el contexto en donde estamos. Segundo elemento, uno de los elementos más interesantes cuando uno trabaja con personas que sufren, uno de los elementos de conciencia más difíciles, al menos para mí, resultó un elemento de conciencia fundamental, es darme cuenta de la cantidad de miedo que tenía como profesional. Tenía miedo a equivocarme, tenía miedo a no ser buena, tenía miedo a no resultar, a no saber hacer. Recuerdo cuando acabé la carrera de psicología que yo pensaba, si no sé nada. O sea, como me pongan delante de una persona no voy a saber ni qué decirle, ni cómo decírselo, si no sé quién soy. Uno de los elementos claros es que cuando uno estudia psicología o acaba haciendo terapia o está perdido. Y este es un elemento que se puede decir más alto pero no más claro. Es imposible ser un buen psicólogo o una buena psicóloga sin hacer terapia previamente. Porque cuando uno trabaja con las historias de las personas, esas historias de las personas acaban afectándote a ti. Yo me acuerdo las clases de psicopatología en la carrera, que era muy interesante porque nos íbamos todos hechos polvo a casa, porque eras un poco de todo. Explicaban la esquizofrenia y tenías un poco de eso. Explicaban la depresión y tenías un poco de eso. Explicaban la obsesión compulsiva y decías, hostia, la manía, tal. Tengo un poco de todo. Y entonces, si yo tengo un poco de todo, ¿cómo voy a tratar yo a la gente? Esto es imposible. Uno de los elementos más interesantes es hacer consciente nuestro miedo. Porque si no reconocemos nuestro miedo, no podemos manejarlo. Así que uno de los elementos a los que tenemos que mirar es a todos los miedos que ponemos en la intervención que hacemos y a cambiar el enfoque del miedo a buscar la seguridad. La seguridad no solo de la gente con la que trabajamos, sino nuestra propia seguridad. Uno de los elementos más interesantes es que cuando hablamos de entornos seguros, no estamos hablando de entornos seguros solo para las personas, estamos hablando de entornos seguros también para nosotros.
Y aquí se complican mucho las cosas, porque resulta que cuando empecé a trabajar con aldeas infantiles el tema de entornos seguros, uno de los elementos más difíciles, que ahora veréis, que nos ocurrió, es que al principio todo el mundo hablaba de los niños, de los hogares donde vivían los niños, de los programas comunitarios, de los niños, y cuando yo les empecé a hablar de las oficinas, me decían, no, pero eso no importa. Digo, no importa. No importa la mesa en la que trabajas, no importa el despacho en el que estás, no importa si tienes una máquina de café en condiciones para poder tomar café, eso no importa. Eso, pues resulta que eso es parte del entorno de seguridad. Si tú no estás seguro, importan los salarios, importan los horarios, importa la posibilidad de ir a recoger a mis hijos al cole, importa el que cuando se muera mi madre o mi padre, la organización entienda que debe darme un tiempo de licencia para que yo pueda recuperarme antes de volver a trabajar con gente, porque si no me echaré a llorar cuando esté con la gente y le pondré a la gente cosas que no son de la gente, que son mías. Así que los entornos seguros no son posibles y no son viables si los profesionales no se sienten seguros. Entonces, al final, acabó pasando que un trabajo de los entornos se acaba convirtiendo en un trabajo organizacional, porque acaban derivándose un montón de tareas que la organización tiene que asumir para poder garantizar que los entornos en donde se trabaje sean entornos seguros. Si la organización no genera seguridad en sus trabajadores, esos trabajadores a su vez no podrán generar seguridad a los niños, niñas y adolescentes con los que trabajan. Y en general esto nos lleva al tercer cambio de mirada, que es dejemos de mirar al niño y empecemos a mirar adentro. Uno de los elementos que espero que después de estas 3 horas tengáis claro es, 1, que la mejor inversión como madre y como padre que uno puede hacer en la vida es terapia. Y 2, que la mejor inversión como profesional que uno puede hacer en la vida es terapia. Lo lamento, pero es así. Cuando uno piensa como madre y como padre y dice, no, yo no haré con mis hijos esto que mis padres hicieron conmigo, y cuando tienes un hijo o una hija y te encuentras diciéndole la misma frase que te decía tu madre y del mismo modo que te lo decía tu madre y piensas, Dios, ¿cómo es posible que haya acabado aquí? ¿Cómo voy a acabar aquí? Pues porque cuando llega el momento de criar a un niño, recurro a los modelos que conozco, que tengo dentro. Y a no ser que haya hecho un proceso de crecimiento personal, que por suerte hay otras maneras, además de la terapia, de hacerlo, pero bueno, eso es para otra conferencia, la cuestión es que a no ser que haya hecho este proceso de consciencia, voy a recurrir a los modelos vinculares que tengo, es decir, los de mi propia crianza. Así que todos los fantasmas que tengáis en vuestra historia personal, todos los miedos que tengáis en vuestra historia personal, tenéis que tener claro que si no los nombráis, punto número 1, si no les ponéis nombre y si no los sacáis fuera, si no los colocáis, se los vais a pasar como regalo de Reyes Magos a vuestros hijos. Y esto no tiene que ver con tener 3 másters y 2 doctorados, tiene que ver con hacer un proceso de crecimiento personal que pase por mirar adentro. Yo no puedo trabajar con niños, niñas y adolescentes con historias de trauma si tengo traumas no resueltos en mi vida personal. Así que hay un cambio de mirada que tiene que ver con dejemos de mirar al niño y de problematizar al niño, a la niña o al adolescente y empecemos a mirar adentro y a entender que ese proceso de consciencia personal es un elemento que marca la calidad de la intervención que hacemos. Eso nos lleva a un concepto del que vamos a hablar, aunque daría mucho de sí, pero vamos a hablar hoy, que es el de la afectividad consciente como competencia profesional. Porque si yo quiero generar entornos seguros, si yo quiero que una persona se sienta segura, hay una regla importante que es nadie se siente seguro en un entorno frío emocionalmente. Nadie se siente seguro si no tiene gente alrededor que le trate con afecto. Así que uno de los cambios de mirada que tenemos que hacer es pasar de entender la afectividad como una cuestión personal a entender la afectividad como una obligación profesional. A todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes nos pagan para ser afectivos. Y si no sois capaces de hacerlo, cambiaros de trabajo. Y esto lo puedo decir más alto, pero no más claro. Esto no va de, es que yo soy muy tocón, o es que yo no soy nada tocón. Es que me da igual si eres tocón o no eres tocón. Te pagan para abrazar. Si no eres capaz de abrazar, cámbiate de trabajo.
Es que yo soy muy poco de hablar de mi vida personal. Es que me da igual si eres capaz de hablar o no. Yo necesito que hagas que los niños, niñas, hablen de su vida personal. ¿Cómo vas a hacer que hablen si tú no eres capaz de hablar? Así que si no eres capaz de hablar de tu vida personal, cámbiate de trabajo. Así que uno de los cambios de mirada esenciales cuando uno piensa en el concepto de entorno seguro es: nadie va a poder crear un entorno seguro para trabajar con niños, niñas y adolescentes si no es capaz de ser afectivo. De la tal manera que ser afectivo pasa de ser una opción a ser una obligación profesional, a ser una competencia profesional. Como toda la competencia, a que todos habéis tenido que poneros las pilas con el Word, el Excel y las hojas de cálculo y cosas similares. ¿A que sí? Pues esto es igual. La afectividad consciente es una competencia profesional más. Si no se os da bien, currároslo. Así de fácil y así de complicado. Luego lo veremos. Y por último, un elemento esencial del que hemos hablado en la comida, que tiene que ver con cambiar la mirada de la intervención individual a entender que la intervención se tiene que dar siempre en red. ¿Qué significa esto? Que no podemos trabajar solos, que no podemos trabajar sin supervisión, que no podemos trabajar sin red, sin trabajar en red con los otros agentes que trabajen en cada comunidad en la que trabajemos, que tenemos que crear redes para los niños, que una de las cosas que pone en riesgo a una familia, a un niño o niña adolescente, es el aislamiento social. Está reconocido como condición de riesgo para el maltrato. Luego, entonces, uno de los objetivos de nuestro trabajo va a tener que ser sistemáticamente generar redes. Redes en las comunidades, redes para las familias, redes para los niños. A ver, porque todo lo que voy a hablar hoy tiene la parte profesional y la parte personal. No necesito que levantéis las manos, pero ¿cuántos vuestros hijos e hijas van a dormir a casas de amigos? ¿Cuántos les dejáis salir solos a las calles? ¿Cuántos les dejáis traer otros niños a casa? Es decir, nuestra posición tiene que ser una posición de debemos querer que nuestros hijos quieran a otras personas, además de nosotros. Debemos querer que tengan vínculos con otras personas, además de con nosotros. Debemos querer que tengan amigos. Debemos querer que se lleven bien y que tengan una relación profunda con la familia extensa. Porque la red es condición de seguridad. La gente, cuando está sola, tiene más probabilidades de sufrir. Así que, como elemento definitorio de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional, tiene que ser cultivar redes de amor. Las redes de amor son imprescindibles para crecer sano. Las redes de amor son imprescindibles para recuperarse de una experiencia traumática. Las redes de amor son imprescindibles para transformar una comunidad. ¿Vosotros queréis cambiar una comunidad? Hacer que las mujeres y los hombres de esa comunidad hagan cosas juntos. Mientras solo asistan a las actividades que les propongáis, no cambiaréis la comunidad. La comunidad cambiará cuando ellos propongan cosas, cuando ellos se movilicen, cuando ellos generen estructuras de red. En la medida que somos capaces de promover esas estructuras de red, estamos cambiando. Y viceversa, o sea, al contrario. ¿Vosotros queréis paralizar a la gente? Aislarla, dividirla. ¿Vosotros queréis ganar el gobierno de un país? Dividirlo. ¿Vosotros queréis ganar una guerra? Dividir al enemigo. ¿Vosotros queréis destruir una comunidad? Dividir a la comunidad. En la medida que dividimos, parcializamos, ¿vosotros queréis destruir una organización? Dividir a la organización. Y se convierte en 40 suborganizaciones pequeñitas que no son capaces de ponerse de acuerdo para conseguir objetivos comunes. En la medida que el centro de salud trabaje con el colegio trabaje con las asociaciones del barrio, las asociaciones del barrio trabajen con el psicólogo o el psiquiatra que está llevando a los niños, en la medida que la gente de salud mental se acostumbre a salir a la calle, en la medida que la gente deje de ver a la gente en los despachos y se acostumbre a salir a las familias, a las casas, a los hogares, diseñaremos estrategias eficaces. Pasa, por favor. Luego, eso nos lleva a... En los últimos años ha habido un cambio de enfoque en el trabajo de protección, clarísimo, que tenemos que integrar y entender. El cambio de enfoque pasa por entender la protección solo como la erradicación de la violencia,
a entenderla como la creación de entornos seguros, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pasar de entender la protección como erradicación de violencia a entenderla como crear un entorno que haga posible el desarrollo pleno del niño, niña y adolescente. Y pasar de entender la protección como la erradicación de la violencia a entenderlo desde el enfoque de derechos del niño. El enfoque de derechos del niño simplemente se creó para lograr todas las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de un niño, niña, adolescente. Así que la protección se nos ha hecho mucho más compleja, mucho más complicada, mucho más rica. Esto no va solo, y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que se me entienda rápidamente. En los colegios, en las escuelas, en Uruguay no sé cuándo fue, en España sí lo sé, en España prohibimos el castigo físico en las escuelas en el año 97. No os creáis que en el 80 ni en el 70, no, en el año 97. ¿Qué pasó? Que les dijimos a los profesores y profesoras, ya no podéis pegar en las aulas, pero como no les dimos alternativas, ¿qué es lo que hacen ahora? Humillan, ridiculizan, se ríen de los chicos, los ponen en ridículo delante de sus compañeros, les aíslan, les ponen en mesas separadas, siguen empleando la violencia, por supuesto que sí, porque no les hemos dado ninguna alternativa. ¿Queremos que los padres y las madres dejen de pegar a los niños? Pues como no cambiemos las condiciones de crianza, no va a desaparecer, porque el castigo, la violencia en general, tiene que ver con la falta de recursos de la persona. La violencia llega cuando la persona se queda sin recursos para afrontar una situación. Si no conseguimos promover recursos, promover entornos seguros, promover el desarrollo pleno, es algo mucho más complejo que conseguir o plantear el trabajo como no pegues, no grites o no insultes. Porque yo lo pienso y digo, cuando yo trabajaba, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar el tema de castigo físico hace muchos años, la gente, yo siempre lo explicaba, a mí la gente no me decía, pues yo ayer le pegué a mi hijo y no le ha pasado nada. A mí lo que la gente me dice siempre es, pues a mí mi madre me pegaba y yo soy una buena persona. A mí mi padre me pegaba y eso me ha hecho ser la persona que soy. Y además todo el mundo me dice, es que esto es parte de nuestra cultura. Y resulta que yo, al viajar por el mundo, te das cuenta que es parte de todas las culturas. He estado en 37 o 38 países y he perdido la cuenta. En todos los países tenemos dos refranes, que los tengo en todos los idiomas. En España se dice, la letra con sangre entra, y quien bien te quiere te hará llorar. Tendréis vuestra formulación adaptada en Uruguay, pero esto lo tengo en todos los idiomas de todos los países en los que he estado. Esto no es una cuestión cultural. Esto tiene que ver con, cuando yo cuestiono el castigo físico, estoy cuestionando a los padres de la gente. Estoy cuestionando los orígenes de las personas. Estoy obligándonos a mirarnos delante del espejo y a decir, sí, mis padres fueron violentos conmigo. Además me quisieron, además me cuidaron, e hicieron las cosas lo mejor que pudieron y lo mejor que supieron, que a veces fue rematadamente mal, porque a su vez lo hicieron como con ellos lo habían hecho y así sucesivamente. Ese proceso de consciencia, cuando yo trabajo con la gente del castigo físico, yo no hablo a la gente como adultos, yo les hablo como niños. Yo hoy hay una parte de la conferencia en la que os tengo que hablar como niños y como niñas, porque hay una parte del trabajo de protección que pasa porque pongáis conciencia en vuestra infancia, no en vuestro trabajo como profesionales. Pasa, por favor. Entonces, en todo este contexto, ¿cómo se contextualiza o cómo se sitúa el tema de la crianza positiva que trabaja Aldeas y que trabajamos desde Aldeas? ¿Cómo lo colocamos en el contexto del trabajo de protección? La crianza positiva es la metodología de crianza que garantizaría el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes, que evidentemente tendría que ver con, básicamente, una forma de criar que siguiera el enfoque de derechos del niño, es decir, que garantizara todos los derechos del niño y la niña, no solo el derecho a no sufrir violencia, sino todos los que hacen falta para garantizar su desarrollo óptimo. Y si logro que los adultos traten a los niños desde la crianza positiva, entiendo y genero un contexto, un entorno seguro de desarrollo pleno y un contexto, además, que cura, que permite que las personas que han sufrido, que las personas que tienen historias de trauma, sanen esas historias de trauma. Es como un elemento añadido. Pasa, por favor. Entonces,
En este contexto, ¿qué sería un entorno seguro y protegido? Cuando hablamos de entornos seguros vamos a concretarlos, porque como os decía, yo quiero que los veáis, que veáis de lo que estoy hablando. Entonces vamos a concretar qué sería un entorno seguro y protector para el desarrollo de un niño. Pasa. Entonces, definido teóricamente, sería un entorno no solo en el que no se pegue, insulte o grite a los niños, sino un entorno en donde se les trate como sujetos de derecho, se respete todos sus derechos y se les trate y aborde desde un enfoque de derechos del niño. Hasta ahí creo que todos teóricamente lo podríamos suscribir, ¿vale? Simplemente sería un lugar en donde todo el mundo tratara a los niños y niñas desde el enfoque de derechos del niño y de las juventudes. Pasa, por favor. Si es un entorno de adultos, porque claro, los entornos seguros no son solo, aquí estamos hablando porque estamos en un seminario sobre crecer sin violencia, pero los entornos tienen que ser seguros también para los adultos. Si es un entorno en el que conviven adultos, ¿cuál es la diferencia entre un entorno donde hay adultos y un entorno donde hay niños? Que los adultos tienen la posibilidad de entrar y salir de ese entorno. Como autónomos que son responsables de sus acciones, entonces son responsables de crear ese entorno y además capaces de entrar y salir de ese entorno si ese entorno no les gusta. ¿Se entiende? Por ejemplo, en mi trabajo, cuando un niño o una niña llega y me dice mi padre me maltrata o mi madre me maltrata, yo actúo automáticamente. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña no tiene capacidad de protegerse a sí mismo. Si en la consulta, como me ocurre constantemente en mi trabajo como psicóloga, me llegan adultos y me dicen, pues a mí mi madre me maltrataba, mi contestación es, ¿y qué has hecho con ello? Porque ya no es un niño, ya no es una niña, es un adulto. Y como adulto tú puedes hacer muchas cosas con una misma vivencia de trauma y de violencia en la infancia, cosa que como niño no puedes hacer. Como niño o como niña dependes de otra persona para que te saque de allí. Como adulto puedes elegir quedarte o puedes elegir irte. Este es un elemento muy interesante porque cuando establece el porqué de un sistema de protección. El porqué de un sistema de protección es porque los niños, niñas y adolescentes no pueden salir solos. Dependen de un adulto para salir de una situación de desprotección. Luego les debemos la protección. A un adulto o una adulta yo tengo que permitir su proceso personal, con toda la impotencia que eso puede suponer para mí, con toda la desesperación que eso puede suponer para mí. La gente que trabaja en adicciones lo tiene muy claro. Te explica perfectamente que nadie saca a otra persona de una adicción. Yo no saco a alguien del alcohol, yo no saco a alguien de la droga. Las personas abandonan una adicción cuando deciden abandonarla. Yo puedo poner el contexto seguro para que lo hagan, puedo darles la oportunidad para que lo hagan, pero yo no hago que nadie salga. De hecho, como terapeuta, yo siempre digo, este es uno de los elementos que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera en la carrera, y es que yo no curo a nadie. Y lo voy a repetir para los que seáis psicólogos y psicólogas en la sala. No curamos a nadie. La gente se cura sola. ¿Qué es lo que hacemos? Generar un entorno seguro, en donde la gente se siente a salvo como para mirar dentro y además generar un vínculo profundo y sano que les da la oportunidad de hacer ese proceso. Ni más ni menos que eso. Pero yo no saco a nadie de la droga, yo no curo a nadie de una depresión, yo como terapeuta solo ofrezco una oportunidad. El adulto o la adulta decidirán si lo cogen. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajo con niños, niñas y adolescentes? Que dependen de mí para hacer ese proceso, que no pueden hacerlo solos. Y ahí es donde, si no consigo que haya un adulto alrededor que les acompañe en ese proceso, no van a poder hacer ese proceso. Y ese adulto a veces podré ser yo, pero no siempre. En la mayoría de los casos necesitamos que sea alguien de su entorno cotidiano. Si es un entorno de niños, niñas y adolescentes, es interesante darse cuenta que la responsabilidad de que ese entorno sea un entorno seguro es de los adultos que están a cargo de ese entorno. ¿Sí? Pasa, por favor. Y luego, cuando pensamos en los entornos seguros, si estamos pensando en el trabajo con personas de especial vulnerabilidad, esto se vuelve especialmente importante.
Es mucho más importante que un entorno sea seguro cuando trabajo con niños que cuando trabajo con adultos. Es mucho más importante cuando trabajo con niños, niñas y adolescentes con historias de trauma que cuando no tienen historias de trauma severo. Es mucho más importante todavía cuando trabajo con niños y niñas y adolescentes con cualquier tipo de factor de vulnerabilidad, que les dificulta todavía más este proceso de obtener esa seguridad que posibilite su desarrollo pleno. Así que convertir los entornos en donde trabajamos en entornos seguros es importante para cualquier persona. Yo siempre, cuando me toca trabajar esto con los altos ejecutivos de empresas de lavadoras y cuestiones parecidas, yo siempre les digo, si queréis que vuestros trabajadores rindan, necesitáis que trabajen en condiciones seguras. Pero si además estamos hablando de, en vez de una empresa que fabrique lavadoras, estoy hablando de un programa comunitario de intervención o estoy hablando de un hogar de protección, entonces esto se vuelve especialmente relevante. La afectividad consciente es una competencia profesional obligada para cualquier persona que trabaje con personas, pero especialmente lo es para aquellos que trabajan con personas que sufren, como somos todos los que estamos en esta sala, que por eso hemos venido a una jornada de este tipo. Pasa, por favor. Entonces, vamos a mirar los entornos y os voy a explicar un poco el modelo que nosotros seguimos para evaluar un entorno, para saber si un entorno es un entorno seguro, ¿vale? Este modelo lo tenéis descrito, lo tenéis colgado en una publicación que hicimos para la Oficina Regional de Aldeas Infantiles sobre entornos seguros. Tenéis el modelo entero con todos los indicadores. Entonces, no voy a contar todos los indicadores en concreto porque los podéis encontrar en la web, simplemente voy a contar el esquema porque es el que necesito que os llevéis esta tarde. Entonces, este esquema, pasa por favor, se basa en 4 niveles. Hay un entorno seguro físico, un entorno seguro emocional, un entorno seguro que tiene que ver con los adultos que están a cargo de ese entorno, si son afectivos con consciencia o no lo son, y un nivel del entorno seguro que tiene que ver con el protagonismo de las personas que viven en ese entorno, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, empecemos por el principio. Pasa. El entorno físico. Es muy interesante. A ver, vosotros habéis tapado, los que seáis madres y padres, ¿habéis tapado los enchufes en casa? ¿Habéis puesto la lejía, el detergente en un lugar no accesible? ¿Habéis tapado las esquinas de las mesas? ¿Sabéis de lo que hablo? Vale, ahora pensad en los hogares donde trabajáis. Pensad en esos techos altos, pasillos fríos, oscuros, sin ventanas, llenos de logotipos institucionales. ¿Sabéis de lo que hablo? Entonces, si yo me levanto por la noche y tengo ganas de ir al baño y tengo que andar 300 metros por un pasillo oscuro y hay una puerta que cruje, os aseguro que no voy al baño y me hago pis encima. Aunque sean 20 noches seguidas, me seguiré haciendo pis encima. Y además, con buena suerte, cuando me levante y la cama esté manchada, me castigarán por haber manchado la cama y me harán cambiar la cama. Entonces, los entornos seguros, hay un primer elemento esencial que tiene que ver con la estructura física. Y en esta estructura física necesito que pongáis conciencia en 3 cosas fundamentales. 1, la localización. ¿Cuántos hogares, programas comunitarios tenemos allá, subidos en la montaña, al fondo, aislados de la comunidad, con 4 vallas de accesos de control, de seguridad, en los cuales los niños, si quieren salir de allí, tienen que caminar, o para ir a la escuela hay que llevarlos? ¿Sabéis de lo que hablo? Entonces, si yo quiero que un entorno sea un entorno seguro, tiene que estar, ¿os acordáis de la red? Tiene que estar dentro de la comunidad. Un entorno nunca va a ser un entorno seguro si no tiene enlace con la comunidad, si no tiene los espacios de juego al lado, los espacios deportivos al lado. Si yo hago un programa comunitario fuera de la comunidad, la gente no viene. Es así de fácil. Hago un centro comunitario maravilloso y extraordinario a 3 kilómetros andando de la comunidad. La gente no va. Es así de sencillo. Un entorno físico nunca es un entorno seguro si no está integrado en la comunidad. Entonces, vale más tener un piso pequeño en el centro de Montevideo, pero no.
cuidado, porque si lo pongo en el centro de Montevideo, entonces los vecinos empiezan a protestar. Y así suma y sigue. Entonces, solución, los llevamos a los barrios de fuera, donde no molesten, en Montevideo y en cualquier otro lado al que voy, ¿eh? Esto no es una cosa propia solo de aquí, sino allá donde voy tengo este problema. Elemento número 2, las dimensiones y la distribución del espacio. Si queréis dividir una oficina, si queréis provocar problemas en una oficina, ponerla en 2 plantas. Ya veréis cómo acaba siendo los de arriba contra los de abajo. Los de arriba acaban yendo a tomar café juntos y los de abajo acaban yendo a tomar café juntos. Si queréis dividir, poner paredes. Una de las estrategias básicas que se emplean de prevención de abuso sexual en las comunidades básicas, ¿cuál es? Construir paredes. ¿Por qué? Porque es importante que los adultos aprendan a diferenciar los espacios de los niños de los espacios de los adultos. ¿Sí? Hay paredes que son protectoras y paredes que llevan a dividir. Entonces, cuando yo analizo un entorno, yo necesito que ese entorno sea, uno, a ser posible en una sola planta y, sobre todo y esencial, un entorno, ¿os habéis...? Además, voy a utilizar los de aquí, que son maravillosos. ¿Habéis subido en el ascensor? ¿De aquí? ¿A que os habéis sentido guay subiendo en ese ascensor? ¿A qué es guay? O sea, un ascensor viejo, destartalado, oscuro, con esa sensación de... ¿A qué os ha parecido guay? Y a que cuando os metéis 20 en ese ascensor y no podéis ni moveros, os sentís guay. Y a que tendéis a mirar a la gente a la cara en el ascensor y a hablarle de vuestra madre, ¿a que sí? Entonces, si queréis que la gente se sienta segura, hay un elemento muy básico, pero esencial, y es que la gente se tiene que poder mover. Un entorno jamás va a ser un entorno seguro si no es suficientemente amplio para que la gente se pueda mover. Otro de los factores, lo digo para que veáis la correlación, otros 2 de los factores que están absolutamente probados como factores de condición de riesgo para el maltrato son el hacinamiento, ¿sí?, y el exceso de las habitaciones compartidas, cruzadas entre adultos y niños. Si queréis prevenir el abuso sexual, construir casas en las que la gente se pueda distanciar. Si queréis llevaros bien con vuestra pareja, yo os recomiendo que tengáis al menos 2 habitaciones en vuestra casa. Es una cosa así como de salud mental, muy básica, muy simple, de esto de necesito no ver tu cara, solo por un ratito, luego ya te volveré a querer, pero ahora déjame estos 10 minutos de las que seáis mujeres, porque aquí hay un componente de género muy interesante, no sé vosotras, pero yo en el cole había una cosa que me repateaba, que era cuando te decían eso de ¿me acompañas al baño? Y yo decía, joder, que vas al baño, o sea, no tengo por qué ir contigo al baño, pero sí, esto tiene que ver con una cosa que cuando te haces mayor y lo haces consciente, duele. Y es que los baños de las mujeres son lugares de riesgo. Entonces sí, inconscientemente todas nosotras hemos aprendido a ir de la mano al baño, cosa que los hombres no han necesitado aprender, para que luego digan que el mundo sigue o no siendo un lugar machista. Entonces, un lugar seguro, por definición, es un lugar en donde la gente se puede mover. Si yo tengo una habitación en la cual tengo que hacer así para llegar a mi cama, porque tengo una mesa y 2 sillas y 4 cosas, si tengo un despacho, maravillosos despachos, no voy a mirar a nadie, maravillosos despachos de 4 mesas metidas así, todos uno enfrente del otro, sin ventana y con un ventilador, así la gente trabaja y se le ocurren unas ideas tan innovadoras y tan creativas y tan profundas que da gusto. Pero no vayáis a trabajar a casa, no vaya a ser que se os ocurran ideas raras. Tenéis que estar en un entorno controlado en donde no miréis más que abajo. Una de las cosas, cuando yo trabajé en Asia, la gente tiene una idea muy, muy estereotipada de Asia en general, partiendo de que Asia son 1.000 millones de personas, pero bueno, una de las experiencias que a mí más me impresionó es entrar en una fábrica de 800 trabajadores, yo, mujer occidental, o sea que no es cualquier cosa, digo,
Que nadie levantara la cabeza, que nadie se moviera. Pero claro, cuando luego te explican que en Tailandia, en tailandés, hay 7 formas diferentes de decir buenos días en función de quién eres tú y quién es la persona a la que te diriges. Le dices buenos días de una manera a tu mujer, de otra a tus hijos, de otra al portero de la casa, de otra a tu jefe, con lo cual desde el momento que dices la primera palabra ya sabes quién eres y quién vas a llegar a ser. Eso es una estrategia de control. Si queréis que la gente se sienta segura, se tiene que poder mover. Luego, si queréis que los trabajadores rindan en una organización, en una asociación o en cualquier empresa, la gente se tiene que poder levantar en la oficina. Tiene que poder ir a tomar un café, tiene que poderse reunir, que reunirse es peligroso. Yo insisto, hace que la gente piense, se una, genere redes, eso es muy peligroso. ¿Vale? Entonces, si analizáis, lo malo de esto es que una vez que lo fichas, ya vais a ver que esta tarde cuando salgáis por la puerta me vais a odiar un poquito. Porque cuando uno empieza a ver esto, empieza a ver hasta qué punto todo está conducido a que pensemos de una determinada manera y actuemos de una determinada manera. Y, evidentemente, además, todas las medidas de seguridad. ¿Vale? Los enchufes, las lejías, ¿sí? Todas las medidas de seguridad, que esas sí las tenemos bastante más contempladas. Las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, toda esa parte de los riesgos específicos. Esa es la que menos me preocupa porque es la que más clara tenemos. Pero es que sobre eso tenemos el entorno emocional. Y en mi experiencia, en este nivel, es en el que más fracasamos, en el que más problemas tenemos en los entornos en los que trabajamos. Porque yo puedo tener un entorno físicamente seguro, absolutamente frío emocionalmente. Un entorno nunca va a ser un entorno seguro si no es un entorno cálido emocionalmente. Entonces, la calidez emocional pasa a ser un elemento de seguridad esencial. ¿Os acordáis de, si tenéis la suerte de haber alquilado un piso o comprado una casa? ¿Os acordáis cuando llegasteis a la casa? ¿Qué habéis hecho para convertir esa casa en vuestro hogar? ¿La habéis decorado? ¿La habéis pintado? Habréis puesto vuestros cuadros, vuestras fotos, las fotos de vuestra familia, los recuerdos de los viajes. Eso es convertir un lugar en vuestro hogar. Eso es convertir un entorno en un entorno seguro emocionalmente. Y ahora vayamos a hogares de protección, sábanas al por mayor, ras, para todos iguales, porque salen más baratas. Entonces, todas las sábanas, tú llegas a los hogares, entras en los hogares y no sabes si vive allí un adolescente, un chico, una chica, un adolescente o un niño de 4 años, porque todos tienen las mismas sábanas, las mismas colchas, las mismas mesas y los mismos armarios. No vaya a ser que se les ocurra poner una foto, no vaya a ser que se les ocurra poner un póster en la pared, no vaya a ser que se les ocurra comprarse una colcha distinta, ¿sí? Y cuando la gente me dice esto porque claro, yo trabajo en la transformación de los entornos y entonces la gente te dice, es que no hay dinero. Y dices, mira, lo de las colchas es un buen ejemplo, porque esto no va de comprar colchas distintas. Vosotros comprar sábanas de estas de edredón blancas para todos y luego unos botes de pintura y permitir que cada chico o cada chica se pinte su colcha. Cuesta 3 duros y a partir de ahí entraréis en cada habitación y sabréis quién vive en esa habitación. Y os aseguro que esas sábanas los chicos las lavarán, las cuidarán infinitamente mejor que unas sábanas que habéis comprado en todo a 100 al por mayor a tropecientos. ¿Sí? Entonces, convertir un entorno en un entorno seguro pasa por pintar las paredes de colores, pasa por poner muebles adaptados para los niños, pasa por la decoración, la personalización, las fotos, las plantas, todo lo que convierte un espacio en un lugar cálido emocionalmente. Paraos a pensar en la oficina en la que trabajéis, lo digo para que no lo limitéis a los entornos de los niños. Parar a pensar en la oficina en la que trabajáis, en la entrada de la oficina. ¿Vale? Sin señalar, solo para intentar acordaros de la entrada de la oficina. No es lo mismo entrar en un lugar en donde yo tengo un logotipo institucional así y una tía o un tío con un micrófono que me dice buenos días, ¿qué quiere usted? A entrar en un lugar en donde tengo las fotos de todos los trabajadores de cuando eran niños colgadas en la pared. Ya con eso
Ya con eso estoy interviniendo. No he dicho nada y ya con eso la gente que llegue a ese lugar se va a sentir de una determinada manera y la gente que trabaja en ese lugar se va a sentir de una determinada manera. Y yo ni siquiera he hablado. Entonces, el entorno donde estamos, permitir que la gente ponga fotos de su familia en la mesa, permitir que la gente tenga plantas, invertir en la máquina de café. El café hace que la gente trabaje mejor. ¿Queréis tener una intervención comunitaria exitosa? ¿Queréis hacer una inauguración guay de un centro comunitario? Comprar croissants, llevar comida. ¿Vais a hacer una visita a una familia? Llevar comida. Ya veréis cómo la gente os recibe mejor. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso que todos seguimos de conoces a alguien y primero empiezas a quedar fuera? Luego le invitas a cenar, pero a un restaurante. Y por último le invitas a cenar a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando le das entrada en tu casa, le estás dando información sobre ti. Le estás permitiendo obtener información de tu intimidad. Así que vamos permitiendo entrar a nuestra casa solo a la gente con la que nos vamos sintiendo seguros. Si queremos que los niños y niñas y adolescentes se desarrollen plenamente, tendrán que vivir en entornos cálidos emocionalmente. Tendrán que poder personalizar sus espacios, tendrán que poder decorar sus espacios, tendrán que poder sentirse pertenencia. ¿Os acordáis de Nelly esta mañana? Pertenencia. Pertenencia. Un elemento esencial que no se define por la relación, se define desde y empieza por el entorno. Si vosotros no ponéis conciencia, cuando yo voy a trabajar con los equipos en los hogares de protección, lo primero que miro son los edredones con los que duermen los niños. Porque hay un dato, que mañana hablaremos más del trauma, pero os lo cuento por si no lo conocéis, hay un daño que produce el trauma a largo plazo en las personas, que es la alteración del mecanismo de control de la temperatura corporal. Entonces, las personas que tienen historias de trauma severas, de trauma complejo, o no tienen frío y van en camiseta de manga corta en pleno invierno, o tienen un frío terrorífico y tiemblan permanentemente. Entonces, uno de los elementos que no es negociable cuando se trabaja con personas con historias de trauma es el calor físico. Necesitan dormir calientes. Y uno de los indicadores que yo tengo que acostumbrarme a filtrar para saber que la intervención está funcionando es que poco a poco el niño o la niña se irán poniendo jerseys. Y yo veré eso y anotaré en mi evaluación y diré, las cosas van bien, se pone jersey. Porque eso significa que empieza a autorregular la temperatura corporal. Si el equipo no ha sido capaz... Perdón, un buzo, perdón, gracias. Un buzo, ¿sí? Si no ponéis conciencia, si el equipo no es capaz de poner conciencia en los edredones con los que duermen los niños, ya me pueden contar lo que quieran de la metodología y el proyecto educativo, que no me sirve de nada. Si no ponemos conciencia en los edredones, los niños tienen frío. Si tienen frío, no duermen bien por las noches. Si no duermen bien por las noches, no autorregulan emocionalmente. Si no autorregulan emocionalmente, no pueden recuperarse ni nunca elaborar e integrar una historia de trauma. Entonces, para llegar a hacer las sesiones de las que Nelly ha hablado esta mañana, como bien ha dicho una persona que ha intervenido, hace falta hacer toda una preparación, todo un camino que tiene que ver con generar el entorno, con generar la relación. Hay que hacer un montón de cosas. Yo, cuando trabajo con los equipos en los hogares de protección, les digo, aquí estamos para que los niños duerman. Y cuando yo tengo pesadillas todas las noches, cuando yo me acuesto aterrado por la noche, dormir es tarea de titanes. Pero aquí estamos para que duerman y para que coman. Y una vez que he conseguido que duerman y coman, ya empezaré con todo lo demás. Pero para empezar, que duerman y que coman. Y eso va a depender de que estén en un entorno seguro emocionalmente. Evidentemente, además, en esos espacios emocionales que estarán individualizados, yo meteré elementos de trabajo simbólico de su historia de vida a través del entorno. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos para que entendáis de lo que hablo. Si yo tengo que comprar juegos, por ejemplo, para el jardín, o juegos para la sala de juegos, o juegos para una sala de terapia, cuando trabajo con niños, ¿qué tipo de juegos voy a comprar? Voy a comprar cuentos que trabajen y hablen de las emociones, voy a comprar juegos de construcción, porque las personas con historias de trauma tienen problemas con la construcción y la destrucción. Voy a intentar... ¿Sabéis este juego de las torres que hacíamos de cubos?
Lo que nos gustaba tirarlas y volverlas a construir y volverlas a tirar, eso es una parte de integración interesantísima de la rabia. Los que no hayáis tirado torres de cubos, os recomiendo que hagáis un intensivo de torres de cubos, aunque tengáis 40 o 50 años, da igual. Vosotros hacedme caso y tirad unas cuantas torres de cubos y ya veréis las memorias que os vienen a la cabeza cuando las estáis tirando, ¿vale? O, por ejemplo, yo voy a coger lo que os contaba de poner las fotos de los trabajadores de una oficina de cuando eran pequeños en la entrada de la oficina, o llegar a un hogar de protección y tener las manos grabadas en la pared de todos los niños que han pasado por ese hogar. De tal manera que el niño cuando llega o la niña cuando llega ve que no es más que uno más, que aunque él crea que esto solo le pasa a él o a ella, que aunque crea que es culpa suya, ni es culpa suya ni es el único. Hay un montón de niños que han estado en ese hogar antes que él y cuando se vaya dejará algo de él o de ella en el hogar, dejará sus manos para recibir a los que vienen después. Cuando yo pongo consciencia en el entorno seguro emocional, empiezo a trabajar con el niño antes de hablar con él y trabajo a través del entorno. Y entiendo que eso es parte de mi trabajo, es la consciencia. Pasa, por favor. Sobre esto entra el tercer nivel que tiene que ver con los adultos, con la medida en la que sois o somos conscientes y trabajamos desde la afectividad consciente, que eso nos permitirá generar un entorno de control, o sea, un entorno de seguridad, no un entorno de control. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda esta diferencia, porque es fundamental. A la seguridad no se llega por el control, se llega por la entrega. Un entorno seguro no es un entorno seguro cuando estáis controlando. Un entorno es un entorno seguro cuando dejáis de controlar. ¿Sabéis ese momento en el que llegáis a casa y metéis las llaves en la puerta? Ese momento en que hacéis así. Suponiendo que las cosas vayan bien en casa, claro. Si no, no me sirve el ejemplo. Pero si las cosas van bien en casa, ¿sabéis la cosa de...? Y al revés, cuando vais a salir a la calle, ¿cómo hacéis así? Cuando uno sale a la calle, sale y se expone, y hay una parte, una muralla que crea y se protege. Pero cuando llegas a casa, ¿por qué? Porque no esperas que la gente te haga daño en casa. Y entonces la gente hace cosas en casa que nunca haría fuera, pone los pies encima de la mesa cuando fuera no los pone, lleva los calcetines de determinada manera cuando fuera no lo hace. Sí, o sea, todos hacemos cosas en casa, por eso nuestros hijos nos conocen mejor que nadie, ¿vale? Y saben dónde darnos, porque nos ven 24 horas al día, 305 días al año y en un entorno de seguridad, con lo cual pueden sacarnos los colores facilísimamente, ¿sí? Pero cuando un entorno es un entorno de seguridad, entonces yo puedo entregarme. ¿Os acordáis de la última vez que habéis ido a jugar con vuestros hijos al parque a que jueguen? ¿Sabéis ese momento en el que ellos están jugando y vosotros estáis ahí hablando con otro padre o otra madre y decís, joder, podría no haber venido, no me está haciendo ni caso, está jugando con los otros niños? Probad a iros del parque. ¿Qué pasa con vuestro hijo o vuestra hija? Que automáticamente deja de jugar y empieza a decir, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Por qué? Porque el hecho de nuestra presencia es lo que hace que ese entorno se vuelva un entorno de seguridad, porque hay alguien que vela por mí, que cuida mis espaldas. Cuando esa persona desaparece, yo automáticamente me pongo a controlar. Paraos a pensar en la intervención que hacemos con los niños de te mido si has comido o no has comido, si te has acabado el plato o no te has acabado el plato, si has pedido repetir postre, porque espérate que como pides repetir postre te va a caer una buena. Si has dormido, ¿cuántas horas has dormido? Si has hecho los deberes, ¿cuántas notas has sacado? Tal. Nos sentamos a comer y tenemos aquí un cuadro maravilloso en los hogares de protección de puntos rojos. Tú tienes 5 puntos rojos, yo tengo 8 puntos rojos, te vas a quedar sin paga, pues yo me voy a quedar con paga. Esa es la guay. Un entorno de seguridad maravilloso. Porque esa es la comida que queremos, ¿no? O sea, sí, la comida te sienta bien. Cuando estás hablando de, tú te vas a quedar sin paga, pues yo tengo 5, pues tú tienes 3, pues yo tengo 4. Un entorno de seguridad, un entorno de evaluación, nunca es un entorno de seguridad. Cuando vosotros vais a una entrevista de trabajo, decís la verdad, porque espero que no. O sea, en una entrevista de trabajo uno miente, vilmente, y además así debe ser. Uno tiene que mostrar su mejor cara, es decir, mentir. ¿Por qué? Porque es un entorno de evaluación. Cuando salgo con una persona que me gusta, ¿a que sois honestos? Súper, mega, viva, honestos.
Uno empieza a ser honesto cuando la relación va en serio y va de verdad, y uno va relajándose y va mostrándole al otro o a la otra partes de sí mismo que hasta entonces no había mostrado. Los entornos son de seguridad cuando la gente deja de controlar, cuando empieza a poderse entregar. Y yo nunca voy a dejar de controlar si tú me estás evaluando. Si tú me estás evaluando, yo pasaré el examen y haré lo que tenga que hacer para pasar el examen. Solo voy a dejar de controlar si tú no me evalúas. La mayoría aplastante de entornos de trabajo que tenemos con niños, niñas y adolescentes, empezando por el sistema educativo entero, son entornos de evaluación. ¿Te portas bien? ¿Te portas mal? Por supuesto, yo decido lo que es bien y lo que es mal. Sacas 8, 9, 10, 4 o 4,8. Porque yo decido la diferencia entre un 4,7 y un 5. Y así sucesivamente. Pasa, por favor. Entonces, es interesante, simplemente para que lo situéis, este esquema es interesante, porque hay una diferencia entre la afectividad y el vínculo, una diferencia esencial. Cuando estamos hablando de la afectividad consciente, no estamos hablando del vínculo, estamos hablando de la afectividad. A ver, nosotros interactuamos con un montón de gente cada día. Vosotros habéis interactuado hoy con toda la gente que está en la sala. ¿Sí? Habéis interactuado con la gente que os ha puesto el café, habéis interactuado con la gente, con el camarero que os habrá puesto la comida, habéis interactuado con un montón de gente. De toda esa gente, hay un número importante de gente que os, como digo yo, que os cae bien de tripas. Gente que os cae bien, o sea, que os mira y le sonreís, que os pide un favor y se lo hacéis. Hay gente, yo hace muchos años me dieron un consejo que nunca he olvidado. Me dijeron, mira Pepa, cuando des una conferencia va a haber una tercera parte de la gente a la que sin que hagas nada ni digas nada le vas a caer bien. Del mismo modo va a haber una tercera parte de la gente a la que sin que hagas nada ni digas nada le vas a caer mal. Porque yo caigo bien o caigo mal por cómo soy yo. No, señor. Yo caigo bien o caigo mal porque la forma de ser mía conecta con la historia personal de la gente y es la historia personal de cada uno de nosotros el que otorga una valencia afectiva a la otra persona. Por eso hay gente que te gusta y gente que no. Por eso te enamoras de una persona y no de otra. ¿Por cómo es esa persona? No. Si yo me paro a pensar por qué me he enamorado de esta persona y no me he enamorado de esta otra, si lo pienso racionalmente, a lo mejor me hubiera convenido más enamorarme de esta otra. Pero yo no decido de quién me enamoro, yo me enamoro. ¿Y por qué me enamoro? Porque esa persona conecta con mi historia personal y adquiere una valencia afectiva. Hay gente que nos gusta, gente que no nos gusta y gente que nos da igual. Entonces, en la conferencia, yo tengo una tercera parte de la gente a la que os gusto simplemente porque estáis poniendo en mí, porque recuerdo a vuestra abuela, porque recuerdo a vuestra tía, porque recuerdo a una profesora que os trató bien, por un montón de cosas de las que no tengo ni idea, pero os caigo bien. Hay otro grupo de gente a la que os caigo mal del mismo modo, porque hablo de una manera que os recuerda a vuestro padre, porque digo cosas que nos gustan, lo que sea. Y hay una tercera parte de la gente a la que le soy indiferente. Luego, entonces, el éxito o el fracaso de esta charla depende de lo que yo haga con el tercio restante. Si a ese tercio al que le doy igual y no me está dando un valor afectivo le convenzo, la charla funcionará. Porque siempre acaba siendo 2/3 partes para bien y una para mal, o 2/3 partes para mal y una para bien. Los que son maestros y maestras lo saben. Hay cursos y hay clases que van a clase diciendo guay, y hay clases que van diciendo Dios, que se acabe pronto. ¿Por qué? Porque los niños ponen en los maestros cosas que tienen que ver con su historia de vida personal. Y a partir de ahí, los maestros y las maestras son receptores de historias de vida de la gente. Entonces, la gente puede caerme bien o caerme mal inconscientemente, fruto de mi historia de vida. ¿Qué es afectividad consciente? Literalmente, que hagáis por toda la gente con la que trabajáis y todos los días, ¿vale? Lo mismo que hacéis por esa gente que os cae bien, de una manera natural. Si a la gente que os cae bien cuando os mira le sonreís, ¿a qué le sonreís? ¿Vale? Pues aquí se sonríe a todo el mundo. A los que os caen bien, a los que os caen mal y a los que os caen regular, a todos. ¿Y por qué les sonreís? Porque así ellos se sienten seguros. Si a la gente que os cae bien os pide un favor y se lo hacéis, aquí se lo hacéis a todos los que os lo pidan. En el ámbito laboral estoy hablando. Si a la gente que os cae bien os invitan, en el trabajo se ve muy claramente, llega la hora del café y de repente alguien te dice, ¿te vienes a tomar un café conmigo? Y si es una persona que te cae bien, dices, sí, guay. Si es una persona que te cae mal, dices, no, tranquilo, que tengo mucho trabajo, otro día.
¿Por qué? Porque si me voy a tomar café con el que me cae mal, se me acaba atragantando el café. Entonces, la cuestión es tener trabajo personal suficiente para entender que yo tengo que hacer, cuando trabajo con niños, niñas y adolescentes, abrazar al que me cae bien no tiene mérito. Eso lo hacemos todos. Ahora, abrazar al que me cae como 3 patadas, abrazar al que ayer se acordó de mi madre muy agradablemente, abrazar al que se porta mal, abrazar al que frustra mis expectativas, abrazar al que me dice tú estás aquí porque te pagan y a ti te doy igual y esto es una mierda, y ahora voy y me voy a despedir de él y digo, ay cariño, ven que te doy un abrazo. Una mierda. ¿Sí? Entonces, hace falta un trabajo personal porque no estamos hablando del vínculo. El vínculo es una relación particular que yo genero con una persona particular y la genero si la otra persona me lo permite. Yo puedo estar profundamente enamorada de alguien. Yo puedo ser una adolescente profundamente enamorada de Jorge Drexler, por ejemplo. Jorge Drexler no se va a enterar ni de que yo existo, por cierto que me cae muy bien, pero no sabe ni que yo existo, ¿sí? Yo no tendré un vínculo con Jorge Drexler cuando yo me enamore de Jorge Drexler, yo tendré un vínculo si Jorge Drexler decide darme bola. Yo no me emparejo con aquel de que estoy enamorado, me emparejo con la persona que me da bola. Luego, entonces, un vínculo yo no lo genero con quien quiero, lo genero con quien me permite. El vínculo es una relación de dos, es una relación específica y que la otra persona te da la oportunidad de crear. Cuando hablamos de una competencia profesional, el vínculo es una opción. Yo nunca puedo establecer el vínculo como una obligación. La gente tiene derecho a vincularse y a no vincularse. Que yo me enamore de alguien no significa que el otro tenga la obligación de enamorarse de mí. Oye, mira, no, que le puedo parecer horrible y está en su derecho, ¿vale? Entonces, un vínculo es una opción. Lo que estamos estableciendo como obligación es la afectividad. Y la afectividad es para todos, general. Es esa manera de entrar por la mañana en la oficina. Yo puedo entrar en la mañana en la oficina, puedo entrar diciendo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, genera un aire distinto. Puede ser un jefe de, joder, va. O puede ser una jefa de, venga, vamos a juntarnos. Sí, eso es afectividad. La cuestión es, ¿en qué medida ponemos consciencia? ¿En qué medida la hacemos consciente? Porque si la hacemos consciente, la sistematizamos. La llevamos a todas las personas con las que trabajamos y todos los días. Porque, de nuevo, ser afectiva los días que estoy guay y que mi novio me ha despedido en casa diciéndome que me quiere mucho, es guay. Ahora, llegar al trabajo y ser afectiva después de haber tenido un pollo con mi hija en el desayuno y de haberle estado a punto de... Sí, ahí es un poquito más complicado. Entonces, esto no va de hacerlo solo los días que tengo buenos, ni solo con los chicos o las chicas que me caen bien. Se trata de sistematizarla, porque sistematizándola lo convierto en el aire que genera un entorno de seguridad emocional. Es el aire en el que la gente respira, es lo que se huele. Esto se huele. Cuando entráis en un hogar, cuando entráis en un centro comunitario, cuando entráis en una oficina, hay sitios en los que podéis cortar el aire con un cuchillo. ¿A que sí? Que todo el mundo sabe que hay problemas, pero nadie habla de ellos. Pero tú puedes oír el silencio así, soplando, ¿sí? O hay sitios en los que da gusto quedarte. Hay casas que vas a casas de amigos y de repente dices, se han pasado 6 horas y no me he enterado y no me quiero ir. Y hay casas que estás moviéndote en la silla y deseando que se te haga la hora para irte. Luego, eso es afectividad. Eso es un entorno seguro. Un entorno seguro va a hacer que queráis quedaros en él. Y pasa, porque nos queda el último, que no me quiero... Pásalo, porfa, pasa. Que no me quiero olvidar, pasa, porfa. Pasa. Bueno, no, vuelve hacia atrás. Que estas dos cosas no me las quiero. Entonces, a ver, pasa. No, siguiente, la otra. Entonces, el trabajo de la consciencia en un equipo. Lo he ido diciendo todo, pero vamos a revisarlo por si acaso. La aceptación de las personas con las que se trabaja, aunque no cumplan objetivos. Hola. A esos, a los que no responden a nuestras expectativas, a los que no cumplen los objetivos, a los que no cumplen los programas que les hemos hecho, a los que no hacen las tareas, a los que suspenden, a esos. Aceptarlos como son, punto número 1. Punto número 2, elemento esencial.
Aquí, señores y señoras, la única que habla de esa dimensión intergeneracional y transgeneracional de la que habla Nelly de mi vida, es decir, aquí la única que habla de mi madre soy yo. Si vosotros queréis tener una pareja sana, aquí nadie habla de su suegra. Bajo ningún concepto. Si queréis hablar de vuestra suegra, quedad con vuestros amigos y despotricar. Pero a mi pareja no le hablo de su madre. Porque automáticamente será como, pues no sé por qué lo dices, porque no es así, porque cuando yo estoy no pasa. Cuando yo cuestiono, acordaos lo que os he contado sobre el castigo físico, cuando yo cuestiono a la madre de alguien, estoy cuestionando su núcleo de seguridad. Luego le estoy poniendo en necesidad de defenderse de mí. Cuando yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, aquí nadie cuestiona a la familia de los niños. Y este es uno de los elementos más difíciles de conseguir como profesional. Porque cuando yo trabajo con familias de riesgo y familias de desprotección que han tratado y han maltratado a los niños de la manera que lo han hecho, pero esa familia sigue siendo su núcleo de pertenencia del que hablaba Nelly esta mañana, sigue siendo su lugar de seguridad. Luego entonces aquí la única persona que puede cuestionar a su familia es uno mismo, cuando esté preparado y tenga capacidad. Pero nadie de los demás, si queréis que las personas se sientan a salvo, es que tu madre es una loca, es que tu padre es un borracho, es que con la familia que tiene este niño bastante bien está, es que bueno, mal que bien, algo hemos hecho con ellos. Frases que la gente dice con una facilidad pasmosa, sin llegar a plantearse que cuando cuestionas a los padres de la gente, pones a los niños en necesidad de defenderse de ti, pierdes a los niños. Entonces, regla fundamental de conciencia, aquí nadie cuestiona la familia, los orígenes y la identidad de la gente con la que trabajamos. Tercero, hay que ayudar a la gente a poner nombre. ¿Os acordáis de lo que os decía antes? A nombrar tu historia personal. No necesariamente hacer terapia si no quieres, pero al menos nombrar tu historia personal, ponerle nombre, hacer un hilo narrativo. Pasa, por favor. El trabajo de la afectividad en equipo. Claro, para generar un entorno seguro tengo que trabajar la afectividad con los profesionales. Y aquí tenemos un problema. El trabajo de la historia personal, el trabajo, ¿sí? Aquí hay el autocuidado como pauta organizacional, el crear espacios en donde la gente puede ir elaborando su historia de vida de esta manera. Y luego, eliminar, lo he dicho, la evaluación conductual constante de los entornos de intervención que tenemos. Pasa, por favor, que no me quiero olvidar, pasa. Límites que no se pueden cruzar. Hola, límites que no se pueden cruzar, nunca, ¿vale? Aquí no se es violento, ni física, ni emocional, ni psíquicamente. Aquí no se cuestiona a las familias de la gente con la que trabajamos. Aquí no se cuestiona a las personas. Es la diferencia entre decirle a un niño, esto que has hecho está mal, a decirle, eres malo, o me avergüenzo de ti, o cualquier día te voy a mandar con la abuela, o cualquier día ¿sí? Hay dos cosas que no se cuestionan, a la persona y al vínculo que me une a esa persona. Yo cuestiono las conductas, nunca a la persona. No empleo la violencia, no cuestiono a las familias, sino cuestiono la identidad social. Cuidado con el cuestionamiento del vínculo. Si tenéis una pareja que cada vez que os enfadáis rompe con vosotros, romped con ella. Cuando yo tengo un problema con una persona, nunca cuestiono el vínculo que me une con esa persona. Hay frases que un padre o una madre jamás dice a un hijo. Frases como, si haces esto te voy a dejar de querer, cualquier día te voy a mandar con la abuela, me arrepiento de haberte tenido, ojalá no hubieras nacido, te he tenido de pura chorra y de pura casualidad, viniste sin esperarte. Cuando una de las peores heridas emocionales que una persona puede tener es saberse hijo o hija no deseado, porque está cuestionando el vínculo básico de subsistencia. Así que, cuidado, porque poner consciencia implica poner consciencia con un nivel de sutileza mucho más allá de si pego o no pego. No pegar es fácil, no hacer todo esto es mucho más complicado. Pasa, por favor. Y entonces, lo único que me queda es el protagonismo. El último que me queda es el protagonismo que no me quiero olvidar. Un entorno nunca va a ser un entorno seguro si la gente que vive en ese entorno no puede ser protagonista de su propia vida, no puede tomar sus propias decisiones. El protagonismo empieza por la escucha, que es la condición, todos los procesos de mentalización son escucha. Sin escucha no hay desarrollo del niño.
Si el niño no tiene a alguien al lado que escucha sus señales, ese niño no se desarrolla. Luego, es interesante, cuando hablamos de participación desde el enfoque de derechos, darse cuenta de que la escucha, que es la primera parte de la participación, en el fondo es la condición de subsistencia de una persona. Porque la figura de apego lo que hace es escuchar las señales del niño y mentalizarlas. Luego entonces empezamos por la escucha, pasamos a la participación de una manera gradual, hasta que como adultos, que desengañémonos, el protagonismo real y total en esta sociedad tal cual la tenemos solo se logra de adulto, ¿vale? Pero es un proceso, al que voy de la escucha a la participación al protagonismo. Entonces, dimensiones de protagonismo que tenéis que mirar en la intervención que hacéis. ¿Los niños y niñas con los que trabajáis tienen algún grado de protagonismo en las decisiones de la vida diaria? ¿Vuestros hijos e hijas pueden decidir la ropa a la que van, las actividades la ropa que se ponen, las actividades a las que se apuntan, un montón de decisiones de la vida diaria? Esto no va de abrir el armario. ¿Qué quieres hacer, cariño? ¿Qué quieres ponerte? ¿Sí? Pero de ahí a, te pongo encima de la cama la camiseta y el pantalón que te tienes que poner hoy, y además te lo pongo en este orden, no vaya a ser que te pongas el pantalón en la cabeza y la camisa en los pies, entonces te lo pongo así para que te quede claro lo que va en la cabeza, ¿sí? Hay un abismo. Entre, ¿qué quieres comer hoy, cariño? Y, ¿qué quieres, naranja o plátano? No, quiero helado, no, naranja o plátano. ¿Vale? Entonces uno va fomentando protagonismo en la vida diaria, protagonismo en las decisiones sobre su propia vida. O sea, si uno se para a pensar, el margen de protagonismo que tienen los niños en su propia vida es prácticamente nulo. Decidimos por ellos el cole al que van, las actividades que hacen, la gente con la que se relacionan, los amigos, lo decidimos todo. Y luego ya nos vuelve. Eso nos vuelve. El protagonismo en el diseño de espacios y de programas, esto es muy interesante en la intervención profesional. ¿Hasta qué punto dejamos que los niños y niñas y adolescentes con los que trabajamos participen en el diseño de los programas que hacemos? Porque en mi experiencia es más bien nada. Protagonismo en la comunidad en la que viven, en qué medida participan en los procesos comunitarios. Interesante. ¿Cuántos de vosotros habéis sido evaluados por los niños y niñas con los que trabajáis? Vale, así, lo dejo. Así, ¿vale? Entonces, simplemente acabo con eso. Acabo con esto, ¿vale? Para dejar tiempo a preguntas, porque si no nos vamos. Entonces, simplemente tener presentes que es muy interesante darse cuenta que el entorno físico y los adultos conscientes son condiciones. Si no tenéis un entorno físico seguro y no tenéis unos adultos conscientes, la intervención nunca va a funcionar. Y luego la base de la intervención es el entorno emocional, porque a través del entorno emocional ya estáis interviniendo. En historias de trauma, en elaboración simbólica, en la integración de la historia de vida, ya estáis interviniendo, y en la medida que les hacéis protagonistas de su propia vida, también estáis interviniendo. Entonces es muy interesante darse cuenta de que este modelo tiene dos niveles que en realidad son condiciones y dos niveles que en realidad son intervención. Cada uno de estos niveles, como os digo, luego si os interesa podéis coger la guía de aldeas y miraros todos los indicadores que van dentro de cada uno de los niveles, porque esto cuando se baja al terreno se convierte en una lista así como muy larga, que uno tiene de un checklist que va diciendo, esto sí, esto no, esto buf a medias, esto ni me lo había planteado, esto, ¿sí? Entonces esto va provocando un proceso de consciencia, que es el que buscamos. Pero en principio, para hoy lo que quería era contaros un poco el modelo y que tuvierais la imagen general, y luego ya en la parte de preguntas me podéis preguntar por lo que queráis. Había unas transparencias más, pero es que si no, no da tiempo a preguntas, así que voy a parar aquí.